Hola, ¿cómo están? Soy Steve Sánchez, fotógrafo de fauna, y estamos en el maravilloso Parque Nacional del Manu. Los que vivimos en Cusco tenemos la suerte de tener este parque muy cerca, y a unas 3 horas más o menos desde la ciudad en vehículo, pues estamos en este lugar tan bueno para fotografiar animales. El tema de este vídeo va a ser la cacería fotográfica. ¿Qué quiere decir? Fotografiar animales sin ayuda de comederos o bebederos, simplemente buscándolos en su hábitat natural. Vamos a estar hablando de las diferentes técnicas que existe para esto, qué debemos saber para tener más o menos éxito buscando animales en sus ambientes naturales. ¿Cuáles son las claves para poder ir a un sitio a fotografiar pájaros en esta forma, la que estamos hablando de la cacería fotográfica? Es decir, buscarlos en sus ambientes naturales para luego fotografiarlos. Hay varias cosas que son importantes para ser medianamente exitosos en esta tarea. Lo primero es conocer el ambiente, saber a dónde vamos. Lo segundo sería conocer las especies que viven en el lugar. Y no solo conocerlas de aspecto, sino conocer dónde viven, cuáles son sus ambientes, porque hay pájaros que son especialistas de determinados árboles o de determinados hábitats. Y una cosa que ayuda mucho, sobre todo a la hora que uno conduce o que está en el vehículo y que al mismo tiempo trata de encontrar pájaros en movimiento, o sea, cuando el vehículo se está moviendo, es conocer los cantos de los pájaros. Muchos de ellos en estos días, no han sido muchos, han sido un par de días que estamos en el campo, los hemos encontrado gracias a oírlos desde el vehículo, cuando ellos están cantando. Entonces, te da una ventaja al momento de ir por esas aves, de buscarlos y tratar de encontrarlos. Claro, esto no es garantía de que se va a poner en un buen sitio para hacerle la foto, pero definitivamente es muy importante tener estos aspectos bien claros antes de ir a algún sitio a hacer fotografía de aves. Conduciendo muy despacio y con las ventanas abiertas para poder oír los pájaros cuando cantan. Entonces, si es que oímos una bandada mixta o algún pájaro que llame la atención, podemos parar, buscar un sitio para orillarnos, claro, y buscarlo y tratar de encontrarlo en una buena percha. Entonces, esa es parte de la cacería fotográfica. Que oyen es el atrapamosca canela, uno de los pajaritos más carismáticos que hay en los bosques de nubes. Siempre están cantando, siempre están en perchas buenas para hacerles la foto, colaboran, son de esos pájaros que siempre da gusto verlos.
Ahora, después de fotografiar a la tropomosca canela, vamos a seguir bajando un poco por la carretera para buscar más pajaritos. Ven a una bandada mixta. Veremos qué podemos encontrar. Las bandadas mixtas siempre dan la oportunidad de encontrar varias especies de aves yendo juntas, así que vamos a ver. Estoy intentando traer cerca de donde estoy al pinchaflor de bigotes. Es un pájaro muy bonito, aunque la luz está muy complicada, pero por momentos hay un poco de sombra. Ahí viene, ahí se mueve. Una de las cosas típicas en los bosques de nubes son las bandadas mixtas. En este caso estamos cerca de un parche de bambú mezclado con otro tipo de árboles y de vegetación. Entonces hay una bandada mixta de tangaras, incluso colibríes en la bandada, pero hay un pájaro que es muy lindo y que es muy codiciado, muy buscado tanto por observadores como fotógrafos, y es el plush cap, o en castellano sería algo así de gorro afelpado. Este pájaro está asociado directamente con los parches de bambú. Estamos intentando llamarlo usando su propio canto, esperando a que se mueva con las bandadas a alguna zona abierta para poderle hacer una foto, lo cual es complicado por lo rápidos y ágiles que son, pero en eso estamos. Esa es una de las formas de fotografiar en el campo. Hace unos minutos nada más estábamos grabando la parte en que estaba hablando sobre qué necesitamos para tener unas buenas posibilidades dentro de la cacería fotográfica. Y una de esas cosas era conocer el hábitat, ¿no? Entonces ahora justamente estaba viniendo muy suave con el vehículo porque había unas buenas perchas para quetzal. Adivinen qué, pues el quetzal bien puesto ahí en una percha muy buena con un fondo lejano, con las bromelias en la base, las cosas que uno sueña o pide cuando uno va a hacer una fotografía de quetzal en este caso. Las cosas que resultan de estar todo el tiempo vigilando y tratando de encontrar y sabiendo más o menos qué tipo de árboles les gusta, ¿no? Entonces, un quetzal de cabeza dorada para el bolsillo.
Tenemos ahí unos loros alimentándose justo delante del carro. Si ustedes pueden oír el sonido, así que ahora vamos a intentar fotografiarlos, veremos. Los loros de cabeza jaspeada justo delante, unas perchas que no están nada mal. Yo creo que los escuchan ahí. Creo que vamos a tener unas buenas imágenes, unos buenos vídeos de este pájaro, que es muy bonito también, que no son confiados, para nada confiados, pero ahora están muy tranquilos. Nos hemos acercado muy suavemente, poco a poco, muy tranquilos ellos. Una pareja de fruteros barrados aquí, muy cerca, tan cerca que con el 500 y el duplicador solo me queda hacer retrato. Vamos a intentar hacer lo más posible con ellos, cuerpo entero si es posible, pero están tan cerca y tan ocultos que el retrato es la solución. Los pueden oír cantando ahí. Ya se vino la niebla aquí en el bosque de nubes. Hace un rato hemos tenido un grupo muy bonito de varias especies juntas, pero todas de tamaño mediano a grande. Estaba el carpintero de manto carmesí, estaba el cacique montaña, la tucaneta de banda azul y también estaban las urracas de collar blanco. Lo mejor de todo fueron las tucanetas. Las tucanetas se pusieron en una buena percha, a la altura del ojo, cantando. Entonces, esta es la parte buena de las bandadas mixtas. El problema es que no siempre se ponen en la percha que queremos, porque hay cientos o miles de perchas en las que no quedarían bien e igualmente se ponen, por supuesto. Pero en este caso, la suerte y un poco la insistencia de seguirlos pues han hecho de que tengamos buenas imágenes de esa tucaneta.
Hemos estado este par de días entre los 2000 y 3000 metros de altura, así que van a ver fotos y vídeos de aves que han estado dentro de ese rango. Muchos de ellos no hemos podido documentar el momento que hemos hecho el vídeo o la foto, pero ahí están, los compartimos porque las cosas en la naturaleza pasan muy rápido. El parque nos despide tal como nos dio la bienvenida, con mucha niebla y humedad. Espero que disfruten de este vídeo y nos vemos en el siguiente, siempre en el campo.